fonética, esto no es chiao, sino, Chiao. ya, lo voy a poner siempre entre corchetes y en Chao. mayúsculas, la fonética. Es igual que nuestro chao. Chao. Ya, entonces, ahora vamos a ver rápidamente la fonética. El C y A no se pronuncia chia, se pronuncia cha. Desaparece la I. Entonces, chao. Y este vendría a ser mi hola. Ojo que también es hola y es chao. Funciona para los dos en italiano. Y este es completamente informal. Es de tú a tú. Entonces, si estamos tratando de usted a alguien, no le podemos decir chao. Le decimos solo buongiorno. Pero yo puedo combinarlos. Entonces, hacer un saludo informal, decir chao. Y después decir buongiorno. Chao, buongiorno. Es lo mismo decir hola, buenos días. Chao. Entonces, Hola, buen día. nos estamos tuteando, pero nos estamos dando los buenos días. ¿Ya? Entonces, es un poquito más amable que decir solo chao, Ujú. pero no es formal como decir solo buongiorno. Decimos, chao, buongiorno. De los tres, ¿cuál es el de preferencia si uno va a Italia, por ejemplo? Es que por eso depende siempre de la situación. Ya, No es que haya una preferencia de otra, ya. siempre va a ser una cosa del contexto, del lugar, de con quién estoy hablando. Ya. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, con un amigo y Siempre chao. le digo chao, Chao. chao, ¿cómo va? Chao, ya está. Si ¿Cómo estoy está hablando, puesta por ejemplo, con un barra? amigo, también con un amigo o con alguien que conozco, no necesariamente amigo, una persona a la cual conozco, a la cual tuteo, pero quiero ser un poquito más amable. Ya le voy a decir chao, buongiorno. Siempre los italianos son muy del buon algo. ¿Ya? Nosotros tenemos en general pocos buen algo. Mm. Nosotros decimos buen día, buenos días, buenas tardes. En italiano tenemos el buongiorno, el buon pomeriggio, que es el buenas tardes, el buonasera, que es el buenas noches, ¿ya? Buenas noches después de que oscurece. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, los momentos del día. Oye, Tenemos el ¿cómo puedo usar esta buonanotte. barra? ¿Cómo? Tengo una barra que es negra, azul, negro, rojo, que están todos digamos, los iconos, Ujú. Y te los pero no tapa. la logro sacar. No, es que no se puede No sacar. La sale. única forma de sacarla es como dejar quieto el computador. Entonces después de un ratito se esconde. Ya, es que no lo he movido y de repente me apareció, por eso Ya. preguntaba. Si no, yo mira, voy a mantenerlo como más para arriba, para que no te tape, que pasa mucho. Pues no sé si ahora te ves el buena noche. Está tapando la pizarra, no, está más arriba. Ah. Porque antes si lo pongo un poquito más arriba se suele ver un poco mejor. Ya tenemos el buena noche, que acuérdense que era cuando nosotros ya nos íbamos a dormir y dábamos las buenas noches. Pero además tenemos muchos buenos augurios. El italiano tiene mucho de augurar buenas cosas. Entonces tenemos el buon viaggio. Ay, lo escribí mal. Buon viaggio, que es buen viaje. El buen apetito, que es un buen apetito, que se usa mucho. Aquí es raro, es como mal visto. Cuando la gente, alguien está comiendo y dicen provecho. Aquí es Así súper es. feo, Sí, Sí, suena feo. ¿cierto? Pero, Sí. por ejemplo, en España es súper común, po. bueno. En España lo normal es que si ves a alguien comiendo, tú le dices que aproveche o provecho. No es feo, al revés, es de buena educación. Lo mismo en Italia. El buen apetito es de muy buena educación porque tú lo que le estás haciendo es augurar que lo que esté comiendo esté bueno. ¿Ya? Es como, ojalá que lo que comas esté rico. O sea, qué mejor que te digan eso. ¿Ya? Entonces es súper común, uno antes de comer, cuando estamos todos en la mesa, es súper normal que en el momento en que agarramos el tenedor y empezamos a comer, todos dicen buen apetito. Es súper bonito eso. ¿Ya? Entonces, en italiano tenemos muy el buon algo. El Y buen siempre, apetito es
El buen apetito es a cualquier hora del día, no es en la noche. O No, sea, es cuando comemos. solamente cuando comemos, en cualquier Sí, momento. sí. Entonces, incluso, por ejemplo, no sé, voy caminando por la calle y me encuentro lo que aquí sería un carrito de sopaipillas, por ejemplo. Me compro una sopaipilla y estoy con un amigo. Mi amigo, cuando yo empiece a comer, me va a decir buen apetito. Siempre, siempre que empecemos a comer algo, es un buen momento para decir buen apetito. Ajá. Como que lo disfrutes. Exacto, si es que es eso. Da lo mismo en qué momento. Ojalá que lo que estás comiendo sea rico. Esa es como la forma del buen apetito. Que te guste, que sea agradable. Ya, entonces, a eso iba con que yo puedo tutear y decir chao, pero además doy el buen día. Chao, buongiorno. Entonces, Giuseppe, por eso depende de con quién hablo y en qué momento hablo. ¿Sí, Mario? en algunas ocasiones se usa auguri. Sí. El auguri es lo que nosotros, es cuando nosotros decimos felicidades. Claro. ¿Ya? Entonces, auguri, por ejemplo, se dice con el cumpleaños. Para el cumpleaños uno dice auguri. ¿Cuándo puede ser? No sé. En general es muy de cumpleaños, De nacimiento. de nacimiento, Aniversario. cuando pasa algo bueno. Sí, pues. Felicidades. Felicidades por haber. Felicidades. Sí. eh, No sé, pues si alguien se casa, uno dice, auguri. se gradúa. Auguri agli sposi. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando alguien se casa, yo digo, felicidades a los A los- esposos, a los novios. Ya, ese es el auguri. No se usa como despedida o saludo. No, no, Ya. no tiene función para eso. Bien. Ya, entonces nosotros como nos encontramos siempre que tenemos clases es en la mañana, vamos a partir siempre con el chao, buongiorno, esa es nuestra forma de saludar. ¿Cuál era la versión de despedida del buongiorno? ¿Quién se acuerda? Buenas noches. No, no, siempre durante el día. Chao, chao. Buena jornada. Ese. buena jornada. Bien. Ya, el buona giornata es lo mismo que el buongiorno, solo que el buongiorno lo decimos cuando llegamos y el buona giornata lo decimos cuando nos vamos. Entonces, nosotros a la 11 nos decimos buongiorno, a la 1 nos decimos buona giornata. ¿Ya? Da lo mismo la hora, da lo mismo el cuándo. Lo importante es que el buongiorno es de entrada y el buona giornata es de salida. Significan lo mismo. ¿Ya? Y también yo puedo decir chao, buona giornata. Y una versión que no significa lo mismo, pero también es una despedida más informal es el arrivederci. Otra versión también informal, el ci vediamo. Ci vediamo. Ojo que tiene que ir siempre junto, No. porque si decimos solo vediamo, estamos diciendo vemos. No, Sí, lo que queremos decir es nos vemos. vemos. ¿Ya? Y ese chi es el nos vemos. ¿Ya? Entonces, el ci vediamo y el arrivederci, los dos significan un poco el nos vemos, o hasta la vista, son mucho más informales. ¿Ya? Entonces, si estamos en una situación de formalidad, no podemos usarla, no podemos usarlos. ¿Ya? Si estoy tratando de usted a alguien y le digo arrivederci, no. Si le digo ci vediamo, no. Tengo que decir chao, buona giornata o la versión formal del arrivederci, que es el arrivederla. Ojo, ojo la L mayúscula. Arrivederla.
Esto es lo mismo que la arrivederci, es un nos vemos, pero tratando de usted a la persona. ¿No? Igual después vamos a centrarnos más en el tema de tratar de usted a alguien. Como que aquí me salió un poquito. De hecho, en general me salió un montón de lo que les quería explicar. Pero bueno, eso es lo entretenido del italiano, porque uno de repente empieza a hablar de una cosa y se va a otros lados. Ya. ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué vamos a empezar? Con la fonética. Vamos a empezar con los sonidos. Ya los voy a poner en mayúscula. ¿Fonética suena? se escribe igual que en castellano? Sí, pero si te fijas hay una cosa que le falta en italiano. Acento. Eso, acuérdense que el tilde en italiano prácticamente no existe a menos que vaya en la última. A menos que cargue en la última sílaba, ahí sí va con tilde. Entonces, ahora sí, vamos los voy a callar a todos. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, quedan todos callados. Bien. Y ahora me va a abrir el micrófono Doris. Doris, ¿estás? ¿Sí? Súper, ya. Doris, ¿cómo suena eso que está escrito en la pantalla? K. K. ¿Ya? Entonces acuérdense que vamos a poner entre corchetes y en mayúscula la fonética siempre. K. Ay, no, bueno, lo puse en minúscula. ¿Ya? Eso suena K. ¿Cómo logro yo que el sonido que? C-H-E. Perfecto. Ya, entonces, esto va a sonar ¿qué? Ki, C-H-I. T-H-I, muy bien. Entonces, ki. Ko, C-O. C-O, entonces suena igual. Y Q, C-U. C-U. Súper. Ya. A ver si, esto se ve difícil, si se te ocurre algún ejemplo con el sonido que o el sonido ki. Ki. Chiesa. Chiesa, perfecto. Lo voy a escribir ahí. Chiesa. ¿Qué significa chiesa? Iglesia. Iglesia. Bien. Y el ¿Ya? qué, ¿per qué? ¿Per qué? Perfecto. ¿Cómo se escribe el per qué? Punto. Todo junto y con Acento. tilde. Eso. ¿Ya? Y si se fijan, el tilde que tiene el per qué es como el nuestro, es hacia adelante. Hay poquitas palabras que usan ese tilde. Per qué es una de ellas. ¿Ya? Y este per qué habíamos dicho que significa tanto porque como ¿Por qué? porque. ¿Ya? En italiano es igual. No tenemos una diferencia entre uno y otro. La única diferencia es que le vamos a poner obviamente un punto de pregunta, un punto interrogativo, que acuérdense que en italiano solo se cierra. No es como en español que abre y cierra, en italiano solo cierra. Gracias, Doris, súper bien. Ya. Entonces, CHE, ¿qué? ¿Per qué? CHI, chi. Chiesa, iglesia. Ya. Entonces, muy importante, sobre todo para las compañeras nuevas, que se acuerden que casi siempre todas las vocales que nos aparezcan se van a pronunciar. No es como otros idiomas como el francés o incluso
El inglés, que a veces desaparecen vocales o cambian de sonido dependiendo de la combinación. En italiano no. Generalmente nosotros vamos a pronunciar todas las vocales y se pronuncian igual que en español. A, E, I, O, U. Ahora vamos a ver una pequeña excepción, pero que es muy, muy pequeña, ¿ya? En general, todo se pronuncia. Entonces, chiesa, chiesa. Bien. Entonces, Doris, ya puedes cerrar tu micrófono y le Ya. vamos a pedir a Ana María que abra el suyo. Ana María. Abrió, sí. ¿Se abrió? Sí, Ahí sí, sí. ahora sí. Súper. Ya. Ana María, ¿cómo suena eso? Che. Che. Ya, entonces, vamos a poner entre corchetes, che. ¿Cómo hago el sonido chi? C-I. C-I. Ya, eso va a sonar chi. Ah, bueno. Ya, y si yo quiero hacer el sonido cha, C-I-A. perfecto, es lo que dijimos recién con el chao. Ya, entonces, este no va a sonar chía, sino que va a sonar cha. Entonces, ¿cómo va a sonar, cómo se va a escribir el sonido cho? C-I-O. C-I-O, perfecto. Que va a sonar cho. Y chu, C-I-U. C-I-U. Va a sonar chu. Entonces tenemos la combinación de sonidos cha, che, chi, cho, chu. Y esto es lo que les decía. Esta va a ser prácticamente la única excepción, si no me equivoco, de el italiano donde va a desaparecer una vocal en la pronunciación. Entonces no vamos a decir chia, desaparece la i, decimos cha, decimos cho y decimos chu. Todas las otras veces, ¿ya? Vamos a pronunciar todas las letras, todas las vocales que aparezcan. Incluso aunque no aparezcan 3 o 4 vocales seguidas, que hay palabras que lo hacen. ¿Ya? Y esto se va a repetir con la C y con la G. Ya vamos a llegar a la G. Ana María, ¿se te ocurrió algún ejemplo con alguna de estas? Chao. El chao, que exacto, lo vimos antes, que dijimos que es chao. ¿Otro más? ¿Con cualquiera? Cello. Cello, el instrumento, no sé, se llama así. Ah, O violoncello. violoncello, cello, ¿sí? El instrumento, el cello. Sí, pensé que me habías dicho otra palabra que es una cosa bien curiosa, que efectivamente es una otra excepción, pero muy particular, que es la palabra cello. Y aquí también, que es raro, porque nosotros generalmente el sonido che lo hacemos con una C y una E. ¿Ya? Aquí tenemos una I entre medio, e igual desaparece. Y esto es súper particular. A esta palabra en particular le aparece. Se pronuncia cello, igual, cello, y significa cielo. ¿Ya? Pero como les decía, esto es una excepción súper, súper particular. La palabra cello, que significa cielo. Así que la voy a borrar porque dijimos que era excepción. Ya. ¿Alguna otra? Chile. ¿Cómo? Chile. Exacto. ¿Ya? Nosotros vivimos Chocolato. en Chile. Chocolato. Perfecto. Choccolato, que es chocolate. Entonces es choccolato. Súper. Y el otro, Hay poquitas, esas no son no, necesarias. Pero lo que sí ahí no sé. vamos a sacar
Mira, vamos a aprovechar a hacer un ejemplo. Voy a borrar. Yo voy a ir borrando más o menos rápido. Acuérdense que después pueden ir viendo la grabación de la clase, ya para ir avanzando. Entonces, quédate con el micrófono abierto, Ana María, porque me sirve con lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasaba cuando yo a esta combinación que es cha, che, chi, cho, chu, le agregaba una S delante? Cambiaba el sonido. ¿Cómo cambiaba? Ya, ye, shi, yo, yu, como Chile. Ocho. Exacto. Ya, mire, qué bueno que hiciste ese ejemplo, el decir, como Chile. Bien. Ya. Nosotros, lo mismo que antes sonaba che, si yo le agrego una S, cambia el sonido y el sonido pasa de ser ch a ser sh. Acuérdense que además es una doble consonante, entonces ese sonido se alarga. No es solo she, es she. Como que lo decimos un ratito, she. Y eso es súper importante a propósito del ejemplo de como Chile. Ya en Chile, sobre todo, hay un tema un poco como social con este sonido, ¿cierto? Es como feo el usar el sh. Eso se queda en Chile. En Italia no existe nada que tenga que ver como con un sonido de diferencia social, ¿ya? Es un tema de fonética. Entonces, yo si tengo este sonido, yo tengo que decir she, shi. No puedo decir che, chi, porque esa es otra combinación de letras. ¿Ya? Entonces, miren este ejemplo. Ay, me falta una letra. Miren esta palabra. Ana María, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Uf, a ver. Ashugamano. No. Perfecto. Asciugamano. ¿Qué es ¿Qué eso? es? ¿Qué es eso? Exacto. Vamos a llegar, vamos a hacer una cosa más entretenida. Más que decirles qué es directamente, vamos a ver cómo se separa la palabra. Nosotros tenemos un verbo, que es el verbo asciugare. Asciugare. Acuérdense que esto es shu. Asciugare. El verbo asciugare en español es secar. Y mano es igual. Mano significa mano. Entonces, ¿qué puede ser una asciugamano? ¿Cómo secar a mano? ¿Cómo estrujar? Una toalla. Ah, no. Ya, con la diferencia que cualquier toalla, incluso la de cuerpo, en italiano se llama asciugamano. ¿Ya? No necesariamente solo la toalla que es para las manos, sino que todas las toallas en italiano se dice asciugamano. La palabra preferida de los italianos. ¿Cómo se pronuncia esto, Ana María? No la veo. ¿La puedes subir un poquito? Sciopero. Ojo que no tiene doble P. Sciopero. Sciopero. Eso. Acuérdense que en las dobles paramos, si no hay dobles no paramos. Sciopero. Ah, esa era huelga. Exacto. Huelga. Cosa bastante común en el sistema de transporte público italiano. Sciopero. Bien, entonces, una parte del cuerpo. ¿Qué puede ser esto y cómo se pronuncia, Ana María? Ascella. 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 No sé. ¿Qué parte del cuerpo crees que puede ser? Ascella.
Ni idea. Axila. Ah, Se escribe así, ¿cierto? De repente se me cruzan los idiomas. sí, está bien. Gracias. Te tengo un popurrí Sí, me de pasa lo mismo. idiomas. Sí. Ya, entonces, súper, súper importante. El sonido sh. No le tengan miedo al sonido sh. Ahí Ya, carga la E, ¿verdad? Ashella. shella. Ya. Acuérdense que alargamos un poquito. Ashella. Sciopero. Asciugamano. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Las compañeras nuevas. Yo las estoy viendo. Por último, hagan un así con el dedito para arriba. ¿Sí? Súper, súper, súper. Bien. Ya. Ojo aquí. Aquí es donde a veces se pone un poco medio pesado el italiano. Yo dije que esto suena che y que esto suena que, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo suena eso? Ana María, aprovecha que estás tú con el micrófono abierto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Perfecto, que. Entonces esto Uh, sonaría bien. Sonaría así, que. ¿Ya? En la combinación SC con la H gana la H. ¿Ya? Entonces, que. Hagamos un ejemplo. Y vamos a ver, para que vean la diferencia entre una pronunciación y otra, po. Miren esto. ¿Cómo se? Pesce, Pesce. ¿Y la otra? pesque. Pesque. Ya. ¿Qué es pesce? Esta la conocíamos. Pescado, pez. Pez o pescado. No tenemos diferencia en italiano. Las dos son lo mismo. Pesque es duraznos. Entonces, es importante esta diferencia. Pesce, pesque. Súper. Ya. Gracias, Ana María. Puedes cerrar tu micrófono. Y lo va a abrir Soledad. ¿Ya está? ¿Soledad? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Me escuchas? Soledad, ¿cómo suena esto? No sé, igual. Bueno, ¿Ga? No tengo ga. idea. ¿Sí? Sí, ga. Ya, Ga. entonces esto ahí no cambia nada. Lo único, lo único que podría cambiar es que en italiano el sonido de la G es un poquito más duro. Nosotros decimos Ya, ga, ga. ya, En ya. italiano es ga. Es un poquito más tenso, ga. ¿Cómo digo yo ge? ¿Qué? ¿Cómo lo escribo? ¿Ge? ¿Así dices tú? ¿No? ¿Se le pone una H? Eso, perfecto. ¿Ya? Esto Ya. suena ge, que vendría a ser en español así, perdón, así, ge. Mm, Y el gui, ¿con H también? con H también, gui, go, Sin H. sin H, go, y gu.
Ujú. ¿Ya? Esta es nuestra combinación del guruguru. ¿Ya? Ga, ge, gi, go, gu. ¿Se te ocurre algún ejemplo, Soledad? ¿Qué puede ser? No. Bueno, la primera, pero esa es ragazzo. Claro. ¿Ya? Ragazzo. Ahí suena ga. Ragazzo. Sí. Em, ¿Qué puede ser para lo otro? No tengo nada. Ujú. Yeah. Mira, ¿qué sería esto? ¿Cómo suena eso? ¿Algue? Algue. ¿Y qué significa algo? Algas. Ah, Algas. Sí. Algue marine. Algas marinas. ah. Em, Yoko. Ahí tenemos otra combinación. De hecho, Ese otro. no suena ni go, ni gu, ni nada. Suena yo. Eso ya vamos Ah, más adelante. eso, ya. Em, no, pues esa no lleva. Albergui. ¿Qué es albergui? Como hotel, ¿no? Pero ojo, albergo es hotel. Albergui, A hoteles. hoteles. Plural. Ujú. ¿Ya? Entonces, albergui. Algue. Ujú. Bien, entonces, Soledad, ¿qué pasa si yo me encuentro con esto? ¿Cómo suena? Gui. Pero ¿Cómo? G, ese no, porque ese no lleva la H. ¿No tiene H, entonces suena? G, G. Perfecto. Ya vendría a ser como nuestro YI, G. La única diferencia también, pues nosotros decimos este sonido mucho más suave, decimos Y en España, sí. en Chile. En italiano es G. Es mucho más duro, G. Ah, Lo mismo va a pasar con el Y. Y. ¿Y cómo lográbamos el sonido ya? con, Soledad. con la G dices tú, ¿cómo Pues sería yo tengo el GH? sonido Y el sonido G, pero Sí. necesito hacer el sonido ya. Entonces ahí es GHA. No, esto en italiano no existe. Ah, con la I. Eso. G-I-A, ya. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el sonido yo? G-I-O. Yo. Y ahí está el ejemplo que me diste antes, po. Ah, Yoko. Yo no digo Gyoko, yo digo Yoko. Yoko. ¿Qué significaba eso? De fuego. Fuego. Yoko. Y después tenemos el sonido Yu. yu. Recuerden, también desaparece la I. Es yu. Yu. Y tenemos mi nombre. Ah, claro. Giuseppe. Entonces, esto se pronuncia así. Giuseppe. Vamos a poner Mm, ahí. Acuérdense que esto que está entre corchetes no es que se escriba así. El que me escribe ah, así el nombre queda desterrado de por vida. ¿Ya? Así no se escribe. Se escribe así, pero se pronuncia así. Giuseppe. ujú. ¿Un ejemplo con Y se te ocurre? Con Y. ¿Ah? Eh, Collegi. No, pero ese es con I. Mm. Mira, una cosa que se come, fría. Y ya se va a empezar a hacer tiempo de comer. Una cosa que se come frío.
Gelato. Ojo que no tiene doble, gelato. Ah, gelato. Ya, entonces ahí tenemos la pronunciación gelato. Mm, Acuérdense siempre, si no hay dobles, no paramos. ya. Gelato. Ah. Con gi, Ujú. Si quieres, yo ya iba. página, ¿se dice página? Página, perfecto. Ya, acuérdense, al final se escribe casi igual que en español, solo que como siempre no lleva tilde. Y tenemos el sonido G. Página. Ya. Ya, entonces. Nos pasamos a otra. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, Soledad. Ujú. ¿Cómo se pronuncia eso en italiano? Guerra, guerra. No, en español se Guer- pronuncia guerra. ¿En italiano? Guerra, no sé. Guerra. Guerra. Oh, Entonces, acuérdense que la GUE y la GUI en italiano se pronuncian todas las vocales. Gue, GUI. Va a ser así. Gue, GUI. Y lo mismo pasaba con otro sonido. ¿Cómo se suena esto, Soledad? fue. Qui, Cue y qui. claro, como cuesto. Exacto, como questo. Qui, ¿ya? ¿Qué significa questo? Esto, Esto. Y nosotros, el qui es más fácil para sacar un ejemplo, po. ¿Qué significa qui? ¿qué? Qui. ¿Quién? No, No. qui. Mira, buena pregunta. Qui. Bien y qui. Aquí. Y el qui, cuando digo qui, eso en español significa quién. Ya, entonces, qui, aquí. Qui, Ah, quién. ah, Ya, entonces tenemos hasta ahora las combinaciones ga, ye, gi, go, gu, ya, ye, ji, yo, yu, gui, gue. Después tenemos ka, ke, ki, ko, ku, cha, che, chi, cho, chu. Después vimos sha, she, shi, sho, shu. Y ahora tenemos gue, gui, cue y qui. Entonces ahora nos van, esas como son como las combinaciones básicas. Vamos a ver ahora algunas como esta. Entonces, gracias Sola, puedes cerrar tu micrófono sí. y le vamos a pedir a Patricia. Patricia que abra su micrófono. Patricia. Tienes que apretar el... Eso, ahí ¿Ahí? está. ¿Me escuchas? Ahí. Ok. Ahora, ya. Patricia, ¿cómo suena nuestra Sí. queridísima GN? Esa corresponde a nuestra ñ. Exacto. ¿Ya? Entonces, súper importante, la GN es exactamente igual a la ñ. La única diferencia es que nosotros, la letra ñ escrita existe solo en el español. Solo en el español. ¿Ya? Entonces, prácticamente en todos los idiomas tenemos el sonido ñ, Ujú. pero se escribe de maneras distintas. Entonces, en italiano y en francés vamos a encontrar que la GN se pronuncia ñ. ¿Ya? ¿Tienes algún ejemplo que me puedas dar? Coñocere o coñocere. No,
¿no? Conocer, en italiano se dice conoscere. Era Eso conoscere. es conocer. Gnocchi. Gnocchi, perfecto. Gnocchi, doble C. Gnocchi. Gnocchi. Bien. Cognato. Coñato, perfecto. Es cuñado. Ujú. Súper. Bien. Bien, bien, bien. Miren, compaño. Y O compañero. compaña. Que es compañero, compañera. Ujú. Súper. Y después, Patricia, Ujú. ¿cómo se pronuncia esta letra? Z. Eso. Acuérdense que la Z es lo más parecido que tenemos nosotros como fonema, es una TS. Por eso, yo siempre doy el ejemplo de aquí, cuando en Chile dicen, vamos a comer una, y dicen, ¿cómo dicen acá? Una pizza, Pizza. una pizza, La pizza. ¿sí? Porque si yo digo Pisa, es En una la ciudad, ciudad. es la ciudad de la torre de Pisa, Ujú. ¿ya? Nosotros vamos a pronunciar pizza, una Mozzarella. mozzarella. Ahí tenemos doble, doble. Ya vamos a ver las dobles ahora. Mozzarella. Mozzarella. ¿Ya? Entonces, es como que dijéramos mozzarella. ¿Ya? Lo más parecido, no es exactamente igual el fonema, pero es lo más parecido que tenemos. Mozzarella. Piazza. Piazza. ¿Ya? Eso es plaza. Ujú. Súper. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya prácticamente todos los fonemas que un poco difieren del español. Entonces ahora ya, por ejemplo, podríamos, con todo lo que sabemos y con las dobles que vamos a ver ahora después de la pausa, podríamos tranquilamente leer un texto y pronunciarlo correctamente. ¿Ya? Entonces, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a parar un ratito. ¿Ya? Una cosa curiosa que descubrí el otro día, nosotros cuando estábamos en Zoom, cuando usábamos Zoom, yo pausaba la grabación y al final de la clase me generaba un puro archivo. El Teams no. ¿Ya? Y ahora voy a pausar la grabación para que no tiene sentido dejar grabada la pausa. Me genera un archivo y después cuando empiece la segunda parte me va a generar un segundo archivo. Entonces ahora las clases, cuando ustedes entren a verlas, vamos a tener una parte 1 y una parte 2. ¿Ya? Entonces van a ver clase 9 de septiembre, parte 1, clase 9 de septiembre, parte 2. ¿Ya? Así que dejamos de grabar